Un gran porcentaje de personas nos habrá pasado que acabamos nuestra etapa educativa en el colegio y ahora que no sabemos qué hacer o no sabemos qué nos gustaría hacer o ser, ¿no? Hablé con mi responsable de aquella y le dije, me tengo que ir, me voy de la empresa, necesito dar un paso adelante. Echaste huevos, Me fui sin paro, sin indemnización, sin nada. ¿Te vas? Pues ya está, te vas. Pero no me he arrepentido nunca. Todo el mundo necesita saber cómo trabajar en equipo, cómo comunicarse, cómo impulsar tu autoestima, cómo autoliderarte y liderar los ámbitos de tu vida en los que tengas que liderar. Todo ese tipo de habilidades sociales son claves porque son parte de nuestra vida independientemente de en qué ámbito profesional o personal estemos. Que el sistema educativo no ha evolucionado, por un lado, al ritmo que ha evolucionado la sociedad y el sistema educativo no se ha adecuado a esa velocidad de cambio o ese ritmo para prepararnos para la sociedad en la que luego vivimos. Creo que es importantísimo que la educación se base en partir de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies del alumnado, para que el alumnado sea el primer ilusionado, el primer motivado en aprender, en crecer, en mejorar. Creo que no hay nada más bonito que nos podamos llevar cuando seamos mayores y estemos ya en las últimas etapas de nuestra vida que mirar para atrás y decir, joder, dejo un mundo mejor del que me encontré. Escuchemos a los niños, quitémonos tabús, abramos la mente y que no pensemos que tiene que ser, no tiene que ser nada. Que sea lo que quiera ser, porque al final cuando somos lo que queremos ser, seguramente por un lado seamos más felices y por otro lado seguramente lo hagamos mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Impact Social Cup? Hoy tenemos un episodio súper especial porque vamos además a inaugurar el año 2025. Lo vamos a hacer con una persona que apreciamos muchísimo. Él es Pedro Carrillo, fundador de Genius School, ingeniero. Vamos a hablar con él de muchísimas cosas respecto a la educación. Vamos a tener un episodio, yo creo que es súper introspectivo, con una persona que está liderando el camino para que más niños emprendan, que es un trabajo importante que tenemos por delante. Él es uno de esos líderes que ha empezado hace ya muchos años con ese propósito y bueno, te tenemos de invitado. Bienvenido al podcast, tío. Mil gracias, Tomás. Estoy súper feliz de estar aquí con vosotros y recorrer este camino juntos, así que agradecido. Nada, vamos a empezar a ver la primera pregunta, es más tema personal, ¿no? Introspectivo. Cuéntanos de dónde vienes, cómo fueron tus inicios, tu historia al principio, ¿no? Tu infancia, o sea, cuéntanos un poquito más de esa parte personal. Pues mira, todo comenzó, digamos, fue un recorrido yo creo que muy paso a paso donde la vida fue poniendo las fichas o las piezas y fuimos avanzando hacia el camino que hemos recorrido y donde estamos hoy, ¿no? En este caso, pues yo siempre fui un niño muy inquieto, un niño que siempre preguntaba los porqués o preguntaba qué había detrás o por qué se hacían estas cosas así o asá. Y en ese camino, al final, una vez acabada mi etapa escolar, decidí estudiar ingeniería. La decisión realmente fue ya lo que quería hacer. Vale. No sabía qué quería ser. Es ser. algo que le pasa a muchos niños, ¿no? Yo creo que a la mayoría no nos habrá pasado eso, ¿no? Salvo a las personas que a lo mejor tienen una vocación muy definida, pero a un gran porcentaje de personas nos habrá pasado que acabamos nuestra etapa educativa en el colegio y ahora que no sabemos qué hacer o no sabemos qué nos gustaría hacer o ser, ¿no? Y de hecho yo creo que es algo que vamos descubriendo también en el día a día a base de prueba y error. Y en base a ese contexto decidí que iba a estudiar ingeniería, que dije, bueno, ingenieros hay en muchos lados. Sabes un poco quizás no sabes mucho de nada, pero sabes un poco de todo, y hay ingenieros emprendiendo en empresas, en aquí, allá, en todos los lados. Era una carrera muy multidisciplinar. Está muy bien valorada, realmente. Sí, está bien valorada y no me cerraba puertas. En ese sentido, pues estudié ingenieros y cuando acabé me fui a Estados Unidos, que me dio también pues una visión muy amplia de otros aspectos que a lo mejor no había tenido la oportunidad de vivir aquí mientras estudiaba ingeniería. Por ejemplo, vamos a ir tirando del hilo por ahí, que cuando fuiste a Estados Unidos, ¿fue difícil para ti? ¿Lo tenías en mente? ¿O te costó la decisión? ¿Tenías ganas? A Estados Unidos fui con el objetivo de perfeccionar el inglés y de la mano en paralelo, los meses que estuve allí, pues estuve también haciendo pues pequeños trabajos también pues para poder tener mis pequeños primeros ingresos. Por ejemplo, así cosas que nos puedas decir, ¿alguna cosa random? ¿Lo típico de vender limonada o no? No, pero mira, estuve trabajando con un rentacar, era un cochecito como un car pequeñito amarillo, que todavía si miráis en internet lo sabrá por ahí, en San Francisco, en San Diego, yo estuve viviendo en San Diego, en California, y era un cochecito así como un car amarillo pequeñito biplaza para los turistas, para que pudieran ir visitando todo con una especie de audioguía, que ahora sería algo surrealista. Esto fue en 2009-10. Ya ha llovido. Sí. Y durante varios fines de semana
viernes, sábado y domingo, yo estaba con ese cochecito para que otros turistas, yo era turista, era extranjero, claro, ¿no? sí. Pero para que otras personas pudieran alquilar ese cochecito para hacer turismo, y yo tenía que ir a los principales puntos de interés turístico para vender, alquilar eso, ¿no? Me acuerdo que el que fue mi primer jefe, entre comillas, en ese ámbito, pues fuimos a alquilarlo para hacer una prueba. Cuando yo fui, porque quería yo alquilarlo, y cuando acabamos, muy buen rollo, hablando allí y tal, y me ofreció trabajo. Dice, oye, me caes muy bien, pareces un chico así que puede encajar muy bien para el negocio, para vender esto, así como espabiladillo, tal. Y dice, ¿quieres trabajar? Yo, claro, yo para adelante. Vamos. Y así empezó esa primera breve experiencia, ¿no? Y allí pues también vi otra forma de Claro, pensar. ¿qué fue lo que te llamó allí de Estados Unidos o que luego sacaste para Genius School y para lo que eres hoy, ¿no? Y lo que emprendes, pero... Sí, pues mira, creo que hay una mentalidad en algunas cosas que podemos ver qué cosas nos pueden enriquecer de su forma de pensar, y en otra pues quizás no, que cada uno tiene sus fortalezas en cuanto a la cultura del país. Pero sí que es verdad que la mentalidad de hacer, de emprender, de probar, ¿quieres trabajar aquí? Sí, claro, pues venga, vamos, probamos. Que luego no funciona, que te equivocas, pues ya está, sabes que por ahí no es tu camino. Sabes que eso no es lo que quieres en la vida, o sabes que eso no te enriquece o no te aporta, o no es un camino para seguir continuando o dando pasos. Pero vamos adelante, vamos a probar, vamos a ver si es o no es. Si nos equivocamos, pues nada, pues no es, y seguimos. Tiene que ver, yo creo, con la cultura de aceptar el fracaso, ¿no? Lo tiene muy interiorizado ellos, eso, como parte eso es. de la vida. No está estigmatizado. No está estigmatizado. El fracaso allí, o no tanto quizás como pueda estar en España, ¿no? Y después a mi vuelta, pues estudié un MBA que me abrió la vista a otro mundo. Me gustó, tengo que decirlo ahora que no nos oye nadie, me gustó más el año de MBA, que fue muy intenso, ¿Vale? que la licenciatura, que la ingeniería entera. O por lo menos me resonó. Bueno, te resonó más. Me resonó más. Y todo este caminito, junto con que en este caso en mi familia, pues siempre hemos vivido de dos empresas familiares que he vivido pues desde pequeño, ¿no? Y de hecho desde los 15, 16 años pues iba acompañando a mi padre a ferias de construcción por el mundo, por Shanghái, por Múnich, por Zaragoza, por París, en diferentes puntos del mundo, para acompañarle, y también ha sido una experiencia muy positiva, y lo he vivido también como algo intrínseco, ¿no? Es lo que ha comido, de lo que ha vivido mi familia de esas dos empresas familiares. Cuando acabé el MBA, empecé a trabajar en una empresa americana como ingeniero, y trabajé pues durante casi 8 años. Vale. Como jefe de proyecto yo trabajaba en una empresa que era, en este caso yo lideraba la suspensión electrónica de todo el grupo Volkswagen. Vale. Esta otra empresa, pues toda la parte de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda, la suspensión electrónica, pues yo era el jefe de proyecto durante esos años, ¿no? Para el diseño y desarrollo de toda esta parte a nivel técnico. Fue una experiencia brutal que me enriqueció pues mucho, porque vi también, Claro, que fue lo que más aprendiste allí, ¿no? Porque a veces es como que yo creo que los emprendedores a veces como parece que está solo reconocido como que prima el self-made, ¿no? El hecho a sí mismo y tal, pero yo creo que todo lo contrario, ¿no? El haber estado en una gran empresa te da un bagaje de cómo funciona una gran empresa, ¿no? Y de muchas cosas que luego sí son aplicables cuando emprendes o quieres montar tu propio proyecto, si es que surge, ¿no? Pues mira, aprendí muchas cosas, como que hay gente que tiene un talento extraordinario y quizás no se sabe, ¿no? O no se pone de manifiesto, no se visibiliza, pero hay gente muy talentosa, hay gente que tiene una capacidad de colaborar, de trabajar en equipo, de crear, de pensar rápido, problema-solución, que es algo también que al final esto ha llevado a Genius, ¿no? A que los niños, las niñas aprendan con la metodología, que ante los problemas de su vida sepan cómo ponerles solución. Y entre medias es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A unir problema-solución con herramientas, con habilidades, con técnicas, con competencias, con educación, al fin y al cabo. Ahora vamos a entrar en detalle además con Genius. Pues allí tuve la oportunidad de conocer gente brutal en un entorno internacional, donde al final creces, aprendes, observas, te empapas, y creo que teniendo tu mente abierta a que cada día aprendas algo, que mi objetivo allí era aprender todo como un bestia, ¿no? Todo lo que pudiera, aprender de mis compañeros, de otros departamentos, del cliente, de proveedores, de cómo funciona el mundo realmente, ¿no? Y de cómo al final hay muchas veces que vale más trabajar
con una parte más emocional o más pensando en las personas y en la empatía y el cómo le hará sentir esto, que con una parte más racional, ¿no? Y en ese equilibrio creo que está la clave. Y yo he evolucionado mucho en eso, que lo hablábamos antes. Sí, sí. Yo he pasado de una parte racional que tenía mucho peso en mí a equilibrarlo mucho más con la Que es muy parte importante emocional. también la parte racional, ¿eh? Porque a veces es verdad que yo creo que tú has dicho la palabra clave, ¿no? Intentar lograr el equilibrio. Sí, Porque al sí. final ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí. Entonces, cuando la emoción sube también la inteligencia baja, ¿no? Y es como ese equilibrio. Total. Y luego, bueno, luego entiendo que después de ahí, pues decides emprender. Sí, llegó un momento en el que, bueno, durante el último año y medio aproximadamente, yo empecé ya a, en paralelo, algo que ya tenía dentro de mí, porque al final a mí siempre me inquietó el hacer cosas, el hacer que pasen cosas, el causar un impacto, el ayudar al entorno con lo que haces, el poder ser feliz no solo cuando estás de vacaciones, tu semana o tu mes de vacaciones, Claro. sino tratar de ser feliz durante todo el invierno, con el concepto de frío invierno, ¿no? O tratar de ser feliz no solo viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, sino tratar de ser igualmente feliz, no igualmente, diferente, pero ser feliz Claro, que no también tiene los nada que ver lunes. con la ausencia de problemas. O sea, los problemas y los retos y los conflictos, eso es la vida, ¿no? Así es. Pero aún así tienes una sensación de plenitud, de que estoy en el sitio que quiero estar, ¿no? Eso es, al final de que haces lo que haces por algo, que tienes un porqué, o te levantas con un motivo. Y yo tuve la oportunidad de estar 8 años en esta empresa que me ha dado muchísimo y he aprendido y crecido muchísimo, pero me faltaba también algo, me faltaba el no ser un número de una multinacional de 80.000 personas. Y que tuve la suerte de haber crecido mucho, de haber aprendido mucho y tener un cierto puesto con la edad que tenía, que era un crío, Claro. pues relativamente muy, muy chulo, ¿no? Pero me faltaba los lunes ir con gana, el saber que estaba haciendo algo por algo, de dejar un legado, de ayudar a la gente, y al final pues esto no me permitía esa parte más emocional de desarrollo profesional, ¿no? Con lo cual el Independence Day, el 4 de julio del 2019... Esa era la pregunta que te iba a decir esa pregunta, ¿no? ¿Recuerdas el momento exacto de la semilla de Genius School? ¿Lo tienes más o menos? Sí, ya previamente lo venía trabajando, venía con ello en desarrollo, en investigación, en análisis. Al final, la semilla de Genius empieza a germinarse cuando acabé la carrera, cuando acabé ingeniería, después de 5 años de licenciatura, que soy de aquellos, de la licenciatura, Sí. eran 5 años, tuve la sensación de ¿y ahora qué? Sales al mundo y nadie te ha enseñado ni a hablar en público, ni a gestionar tus emociones, ni a tolerar la frustración, ni a trabajar en equipo. Nadie te ha enseñado sobre educación financiera, sobre marketing, a crear un proyecto, a diseñar tu logotipo, tu eslogan, tu página web, a analizar el mercado. Nadie te ha enseñado aspectos relacionados con habilidades sociales y emprendimiento, que desde mi punto de vista es educación para la vida, es lo que hay ahí fuera. Claro, 100%. Con lo cual, 5 años de ingeniería y sentía un ¿y ahora qué? ¿No? Ahí empezó. Después empecé a trabajar en todo este proceso que acabamos de comentar y concretar. Y durante el último año y medio antes de salirme de la empresa, pues ya empecé a trabajar en ello, en darle forma, en estructurar, en pensar, en investigar y en avanzar hasta que Independence Day, pues ya hablé con mi responsable de aquella y le dije, Pachi, era vasco, en este caso, me tengo que ir, me voy de la empresa, necesito dar un paso adelante. Echaste huevos, ¿eh? Me fui sin paro, sin indemnización, sin nada. Te vas, pues ya está. Te vas. Pero no me he arrepentido nunca de haber tomado esa decisión. Fue la mejor decisión. ¿Sentiste paz cuando la tomaste? Sí, sentí que estaba tomando la decisión correcta, que estaba caminando hacia donde quería ir, que también había mucha incertidumbre, mucha es mucha, en mayúsculas, Claro. pero estaba tomando una decisión que mi cabeza y corazón juntos se habían puesto de acuerdo para decir, por ahí hay que ir y veremos si después se bifurca el camino. Pero es por aquí. O qué pasa, pero es por ahí. Y así empezó. Y después de varios meses, en octubre empezamos en Gijón, que la primera sesión, ahí empezó ya el proyecto. La primera sesión vinieron 120 personas, que era una hoja en blanco. Vino el periódico, 2 periódicos, los principales de Asturias, que era algo como muy novedoso, que no existía. Y tuvimos varios coles que creyeron en esto, en el proyecto, yendo a hablar con el director y la directora, respectivamente, de 2 de los principales colegios de Gijón. Y creyeron en esto, les ilusionó y lo comunicaron a todas sus familias de los colegios, de los 2 más grandes de Gijón. En la presentación, un sábado, que la gente tendrá su deporte o su va al monte o lo que sea. Empezaste a full.
pues se llenó de familias y ahí empezó el caminito que hasta ahora hemos recorrido. Vamos a entrar con eso, ¿no? Tengo por aquí varias preguntas apuntadas que me gustaría hacerte, ¿no? Va relacionada, ¿no? Estas dos, ¿no? Una es que te hubiese gustado que te enseñaran a ti cuando eras niño y no te enseñaron, y la conecto con qué es para ti un niño genius, ¿no? ¿Cómo lo defines? Pues me hubiera gustado y lo vinculo con la sensación que estábamos ahora, la rescato, hablando sobre cuando acabé la carrera, cuando acabé ingenieros. Me hubiera gustado que me hubiera enseñado aspectos claves para la vida, independientemente de que luego seas emprendedor empresarial o intraemprendedor, emprendedor social o funcionario o que trabajes por cuenta ajena. Claro. Pero hay habilidades y conocimientos y herramientas que todo el mundo necesitamos o utilizamos en nuestro día a día. Mencionábamos algunas de ellas. Sí. Todo el mundo necesita saber cómo hablar en público. Da igual que estés hablando con 2 amigos que con 1000 personas delante. Estás hablando en público continuamente y cada día de tu vida. Todo el mundo necesita saber cómo gestionar las emociones, identificar las tuyas propias, las de los demás y gestionarlas acorde a esa identificación de las mismas. Tampoco se enseña cómo gestionar este tipo de emociones, ¿no? Y somos emociones las personas. Todo el mundo necesita saber cómo trabajar en equipo, cómo comunicarse, cómo impulsar tu autoestima, cómo autoliderarte y liderar los ámbitos de tu vida en los que tengas que liderar. Todo ese tipo de habilidades sociales, las famosas soft skills, son claves porque son parte de nuestra vida independientemente de en qué ámbito profesional o personal estemos. Sí, a qué nos dedicamos totalmente. Y por otro lado, ¿qué me hubiera gustado, me hubiera encantado? Que me hubiera enseñado que el emprendimiento es una vía de desarrollo personal y profesional, pero no emprendimiento empresarial, que también puede ser. Estoy súper alineado contigo, digo eso. Espíritu emprendedor, Tomás, que las personas pensemos que ante los problemas de nuestra vida, que van a ser muchos, variados y de diferente intensidad, pequeñitos, medianos o muy grandes, pero que ante los problemas de la vida pensemos en ponerles solución y que tengamos herramientas para ponerles solución. Sepamos cómo ponerles solución, que hay muchas herramientas. Con lo cual me hubiera encantado que en mis etapas educativas anteriores poder haber tenido ya vínculo a aprendizajes o enseñanzas o educación relacionada con estos ámbitos, ¿no? Educación financiera. Da igual a lo que te dediques. La educación financiera Claro, es clave. Un buen funcionario o un funcionario con una buena gestión, con una buena gestión y inteligencia financiera, educación financiera, vamos, o sea, puede tener la vida, o sea, económicamente. Luego está espiritual, emocionalmente, mentalmente es otro tema, pero físicamente, pero económicamente perfectamente resuelta. Sí. Si sabes gestionar bien, total. Si tuviéramos esa educación desde más pequeñitos, pues nos hubiera facilitado a muchos el camino, ¿no? Y, pues, por ejemplo, conceptos como empezar a invertir tan pronto como puedas, el interés compuesto, el efecto bola de nieve, cosas que cuando a lo mejor tienes 50 años y has empezado con 20 años, aunque sea con 100 euros, o sea, no es cuestión de la cantidad. Exacto. Es cuestión de la mentalidad y del efecto que produce a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que eso no forma parte, principalmente o habitualmente, no forma parte de nuestras etapas educativas, con lo cual es importante, ¿no? Y me hubiera gustado. Y termino con que es un niño genius. ¿Cómo definirías un niño genius? Sí, era la siguiente. Pues mira, definiría a un niño genius como niños inquietos, niños con ganas de hacer cosas, de descubrir, de aprender, de empaparse, de interactuar. Niños con esa inquietud o esa proactividad, ¿no? Yo creo que realmente, por defecto, la gran mayoría de los niños son tal y como los acabamos de describir. Lo que pasa es que según vamos creciendo, quizás pues nuestro tamaño físico se va haciendo más grande y quizás nuestro corazón, metafóricamente, se va haciendo más pequeñito en este ámbito de descubrir, de aprender, de creatividad, de innovación, de pensar fuera de la caja, de no tener barreras mentales. Y creo que todos somos niños genius en ese concepto que estamos describiendo, ¿no? Con lo cual nuestra misión es que no solo seamos todos niños genius, sino que seamos adultos genius y que eso no lo perdamos nunca. Claro, y la mejor manera de hacerlo es entrando por la educación cuando son pequeños, que es la labor que hacéis, que es increíble. Eso es. Conectando con esto, tengo algunas preguntas relacionadas con no sistema educativo versus genius, porque realmente yo creo que vosotros sois un complemento, un aliado, ¿no?, de la educación, pero ¿qué crees que no está funcionando en el sistema educativo actual? Que es una de las temáticas más actuales, ¿no? De la gente, yo creo que es consciente que el sistema educativo tiene fallas y lleva mucho tiempo así. ¿Y qué cambiarías, bueno, mañana mismo si tuvieras una varita mágica sobre el sistema, ¿no? Así como, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Vosotros ya estáis cambiando cosas, ya estáis siendo una palanca de cambio, pero estas dos cosas, ¿no? Es decir, pues eso, ¿qué crees que no está funcionando y qué cambiaría si tuvieras la varita mágica?
de Genius ahí? Pues mira, creo que el sistema educativo no ha evolucionado, por un lado, al ritmo que ha evolucionado la sociedad, que la sociedad, sobre todo en los últimos años, ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, y el sistema educativo no se ha adecuado a esa velocidad de cambio o ese ritmo para prepararnos para la sociedad en la que luego vivimos. Con lo cual creo que es importante que el sistema educativo logremos que evolucione y nos permita también individualizar. Sé que esto no es fácil, pero requiere metodología, requiere herramientas, requiere inversión, requiere mentalidad de cambio para que esto sea una realidad, ¿no? No es fácil, pero sí es posible. Sí hay una colaboración por la educación. Y colaboración me refiero a todas las partes que son clave, agentes claves del mundo educativo. Público, privado, familias, profes, colegios, instituciones, etcétera. Pero es importante que individualicemos el aprendizaje de la mayor manera o de la mejor manera posible, ¿no? Y lo uno también a la otra parte, que está muy vinculado en cuanto a qué cambiaría. Creo que es importantísimo que la educación se base en partir de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies del alumnado, para que el alumnado sea el primer ilusionado, el primer motivado en aprender, en crecer, en mejorar. ¿Por qué? Porque al final, y esta es la base de la metodología Genius realmente, ¿no? Esa educación que nos gustaría que existiera, vamos a entrar desde ahí, es lo que hemos creado, con lo cual lo que nos gustaría que hubiera en el sistema educativo es lo que nosotros hemos creado en el ámbito y en el impacto que podemos causar a nuestro alrededor o junto con nuestros colaboradores, ¿no? Pero es que partamos de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies del alumnado, para que ellos mismos sean los primeros líderes y proactivos en aprender, en educarse, en crecer, en crear su propio camino. Y así pasan cosas tan bonitas cuando aplicamos este concepto a nivel educativo, como que tenemos niños que en los recreos se quedan avanzando en sus proyectos o lo que trabajamos nosotros con ellos. Tenemos niños que por las tardes quedan entre ellos para crear sus proyectos, avanzar en sus proyectos más allá de lo que trabajamos en las aulas. Tenemos niños que incluso que empiezan a desarrollar nuevos proyectos en paralelo, uniéndose con otros niños, uniendo sus vínculos, sus ilusiones o sus objetivos, sus hobbies, para poder aprender y desarrollar sus propios proyectos. Con lo cual, al final, ves un cambio de mentalidad, o incluso hemos tenido familias, mamás, papás, que nos han llegado después a decir, joder, es que mi hijo es tímido y ahora lidera esto con sus compañeros. O ha hecho él la exposición en público y nunca pensamos que hablar en público, ¿no? Habilidades que sus padres decían. Eso es. Esto mi hijo no lo tenía. Eso es. No lo tenía, no, estaba. No es que no lo tuviera, efectivamente estaba, pero el contexto no facilita eso, ¿no? Y yo entiendo muy bien también a los profesores que también con todo el contexto que hay a veces es difícil, ¿no? Generar estos espacios. Pero lograr la individualización del aprendizaje y lograr partir de las inquietudes, de los gustos, de los hobbies de cada uno de estos niños para crear ese vínculo emocional entre los niños, las niñas y su propio aprendizaje es clave. No, me parece flipante y además estoy, ya lo sabes, súper alineado. Y quería entrar un poquito con el tema de la... Hay un tema que yo creo que vosotros de alguna forma os habrán comentado, ¿no? Es cómo lidiáis con... Porque vosotros al final tenéis, bueno, me viene a la mente Marco, que estuvo en la Impact, y bueno, que en fin, que pues un fenómeno, joder. Pero entiendo que tenéis un reto, ¿no? Que hay, pues entiendo que muchos niños que, pues a lo mejor, pues lo típico de ¿cómo se van a meter en tema empresarial o emprendedor siendo tan pequeños, ¿no? Como que puede haber ese tema, pues un niño tiene que estar jugando al balón y tal. Entonces me gustaría como que lo contaras tú como fundador de Genius School, porque bueno, pues yo obviamente pues creo que vamos a estar muy alineados, pero me gustaría que lo cuentes tú, ¿no? Desde tu punto. No es que el niño esté en la empresa o creando ¿cómo se dice? Lo de quemando etapas, ¿no? Sí. Este tema, me gustaría como que tú nos lo cuentes, ¿no? Sí. Mira, realmente vamos a verlo desde otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista. No es que los niños no tienen que estar emprendiendo, creando empresas. Entiendo ese discurso. Claro, desde dónde viene, si quieres explicarlo. Claro, incluso lo comparto, ¿no? Pero es que realmente la visión es otra. Eso. Miremos el elefante desde otro ángulo, ¿no? Desde otro prisma. Y realmente lo que se logra es que los niños aprendan jugando a emprender y adquirir herramientas, habilidades, técnicas, competencias para que ante los problemas de su vida ahora empiecen a pensar, yo soy un niño emprendedor en el concepto de, ante los problemas de mi vida, sé cómo ponerles solución. Y mi mentalidad ha cambiado a que ya no veo problemas y me achico, lloro, me disgusto, me frustro, sino que acepto todo eso que me pasa
y además sé que tengo herramientas para ponerles solución. Con lo cual yo sigo jugando, de hecho toda la metodología se basa en juegos, en retos, en dinámicas, en actividades, en prácticas, en experiencias educativas. Los niños son niños, los niños tienen que jugar y tienen que aprender a emprender jugando con el concepto de aprender a tener una mentalidad de dar soluciones a los problemas de su vida. Les ponías el ejemplo de Marco. A Marco nadie le obliga a nada, por supuesto. Claro, y bueno, y además que luego también quería comentar aquí en conversación, joder, también por estadística, vosotros educáis y formáis a cientos y cientos y cientos y cientos de niños. Por estadística, pues te puede salir alguno que es muy brillante y que también es mucho más maduro de lo normal. Sí, eso a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido algún amigo con 12, 13 años que habla como alguien de 18. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Joder, eso a veces pasa. O sea, no es lo normal, pero a veces puede pasar, ¿no? Mira, la clave aquí, Tomás, está en que los niños disfrutan del proceso de aprendizaje creando sus propios proyectos que se basan en sus propias inquietudes. Y todo es sus. Claro, sus proyectos, antes, sus es un tema, inquietudes. claro, y ahí contra eso nadie puede. Claro, ellos. Con lo cual los niños están jugando. Todo el aprendizaje se basa en juegos. Con lo cual crean un proyecto de videojuegos y están haciendo algo que les apasiona, como son los videojuegos, aprendiendo a cómo emprender y dar soluciones, pues a lo mejor problemas de los ODS o problemas de su región, de su ciudad o de su familia. O sea, claro. Y con videojuegos, con un proyecto relacionado con videojuegos que les apasiona y siguen jugando, de repente ven que pueden dar soluciones y ser parte de la sociedad en la que viven con soluciones a problemas reales del entorno en el que conviven, ¿no? Al final es clave que los niños también aprendan que tienen voz, que les escuchemos, que pueden opinar, que tienen unos criterios cuando les escuchas, les das voz y les das las herramientas y el contexto adecuado, tienen una visión, unos criterios y una imaginación que no está acotada por condicionantes sociales como si nos pasa a los adultos cuando vamos creciendo en tamaño y disminuyendo en corazón, entre comillas. Sí. Ellos son magia, y esa creatividad puesta al servicio del aprendizaje y de su desarrollo personal y de mayores profesional, poder mantener eso y potenciar eso desde pequeños, acompañándoles, jugando, aprendiendo a emprender juntos, es maravilloso. A ver, tienes uno de los mejores trabajos del mundo. Te iba a decir 100%, porque te iba a decir que así... ¿Qué te llevas de toda esa relación con... Al final estás en contacto con familias, con niños, con padres, ¿no? Es como muy guay, tío. Sí, el proyecto es muy bonito. Realmente nos dedicamos y tenemos mucha suerte de dedicarnos a algo tan bonito, donde ves a niños salir emocionados, nerviosos a hablar en público de sus proyectos y luego bajarse emocionados, o que te dan un abrazo, o que ves cómo miran a los padres con la ilusión y con la autoestima por las nubes de que han presentado su proyecto. Tenemos niños que han han presentado sus proyectos trabajados por ellos, desarrollados por ellos, creados por ellos. Claro, lloras ahí, te lloras. Delante de cientos o incluso de más de 1000 personas en algunos de los eventos educativos que hemos llevado a cabo, ¿no? Estos 5 años y medio, casi en verano va a hacer 6 ya. Y ver el orgullo de las familias mirando a su hijo exponer en público su proyecto, ver la motivación y la ilusión con la que los niños aprenden jugando a desarrollar esto, que es lo que a ellos les mola, les apasiona, de deporte, de animales, de tecnología, de arte, de cocina, de videojuegos, de lo que a ellos les guste. Ver cómo hay ese match entre pasión, educación, crecimiento, familia, profesorado, y por nuestra parte lo que acompañamos en ese camino es algo que por nuestra parte estamos agradecidos y tenemos la suerte de poder disfrutar y facilitar, ¿no? A la ciudad. Es bestial. ¿Cómo es una sesión de Genius por dentro? Así que nos puedas contar en plan así rápido. A ver, algo si puedes contar algo, ¿eh? Sí, para hablar de metodología que viven los niños. Sí, pues mira, los niños parten siempre de aprender en base a una ecuación, Tomás, y esta ecuación es diversión más emoción igual a educación. Vale. Diversión más emoción igual a educación. ¿Educación en qué? En habilidades sociales y en emprendimiento. Vale. Esta es la base estructural de Genius. Luego, toda la metodología se basa en diferentes temáticas relacionadas con el emprendimiento y las habilidades sociales, que ya hemos mencionado algunas de las temáticas. Me mola porque es muy simple, ¿eh? De entender, sí. ¿eh? O sea, es como una ecuación súper... La base es sencilla, y luego pues la metodología, que a día de hoy hay metodología a base de investigación, diseño, desarrollo y luego implementación, que ya se ha trabajado pues de forma operativa y directa con más de 300 centros educativos. Lo tenía por aquí, más de 15.000 niños y 300 centros. Es muy heavy, ¿eh? Pues el haber tenido la oportunidad de trabajar con más de 300 centros educativos, toda esta investigación, diseño y desarrollo de la metodología nos permite haberla validado y mejorado en un ciclo de mejora continua durante estos casi 6 años que va a hacer en verano, de una forma brutal.
porque hemos estado con ellos, equivocándonos con ellos, aprendiendo con ellos. Y tú y yo queremos aprender a emprender porque queremos mejorar la sociedad, porque queremos hacer crecer nuestro proyecto, porque queremos otra persona pueda querer cambiar de trabajo, pueda querer crecer en el trabajo, en la profesión que se dedique. Pero los niños no tienen esa inspiración. No quieren crecer a nivel profesional, no quieren mejorar no sé qué, no quieren ganar más dinero, no quieren crear una empresa. No, los niños quieren pasárselo bien. Y nosotros, pero los niños quieren pasárselo bien. Sí. Con lo cual, toda la metodología está diseñada para que los niños se lo pasen bien, diversión más emoción, y así logremos educación. Con lo cual, todo se basa en juegos, en retos, en dinámicas, en actividades, en prácticas, en experiencias educativas. En función, pongo un ejemplo, educación financiera, pues se trabaja desde los niños de primero o segundo de primaria hasta los adultos, y en este caso, pues si nos centramos en primaria y secundaria, aunque también se trabaja FP, universidad y empresa, pero centrando en primaria y secundaria, tercero y cuarto de eso trabaja educación financiera, al igual que primero y segundo de primaria. ¿Qué pasa? Que las dinámicas, los juegos, los retos, las actividades, las experiencias educativas no son lo mismo para los de primero y segundo de primaria que para los de tercero y cuarto de eso. Primero y segundo de primaria aprendemos aspectos como el valor de las cosas, como qué es el dinero. Claro. En tercero y cuarto de primaria, y todo esto jugando, en tercero y cuarto de secundaria, disculpa, Sí. se trabajan aspectos relacionados con la educación financiera, pero balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, financiación, y todo es educación financiera, pero el nivel es diferente. Claro. Y los juegos, los retos, las dinámicas, las actividades, las experiencias didácticas, educativas para aprender y evolucionar, avanzar sobre esto, Adaptadas a... se adapta obviamente al nivel con el que estemos trabajando. No, me flipa, ya lo sabes. Ojalá... Entonces es que yo tuve, cuando estuve en cuarto de la ESO, tercero de la ESO, tuve la suerte, la oportunidad, bueno, de estar en un centro de alto rendimiento de tenis, en este caso, y me acuerdo, bueno, nunca lo voy a olvidar, claro, que fue el primer año que de estas optativas hubo, se llamaba Actividades e Iniciativas Emprendedoras. Sí. Y nos presentamos 3. La otra era religión, ética y no sé cuánto, que fueron el resto. Y fueron pues 40 de clase. Y nosotros fuimos 3 iniciativas emprendedoras y fuimos, yo creo que no por el gen, no me voy a ver, no era un tema de gen emprendedor, sino era un tema de, bueno, pues no va nadie a esta, pues vamos a esto y tal. Y la verdad que fue como la primera semillita de tal. Imagínate pues haber tenido un Genius. Yo creo que muchos padres verán Genius School con sus hijos brillar o cuando les vean todo el desarrollo que están teniendo y supongo que habrá una identificación y decir, joder, ¿qué decisión tan acertada de que nuestros niños estén aquí, estén viviendo esta experiencia de poder formarse en esto? Y a la vez también es como me hubiese gustado haberlo tenido yo cuando era pequeño. ¿Sabes? Seguro que es algo que recibes día a día de las familias. 100%, es que estoy convencido, porque la gente dirá, joder. Esa frase la tenemos súper escuchada. Es como vuestro eslogan, eslogan, pero sería como, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado? Es que lo estoy viendo, tío. Es un mantra, una frase o un concepto que escuchamos mucho, ¿no? Y de hecho, realmente es el origen de Genius. Claro. ¿Cómo nos hubiera gustado tener? De hecho, yo creo que fue tu semilla, ¿no? Porque tú saliste de la carrera y a lo mejor el pensamiento es, ¿y ahora qué? Pero es como, joder, pues a lo mejor me hubiese gustado saber esto. Eso es. Digo, joder, ¿por qué tiene que ser en la carrera? Pues igual es cuando tenía 10. Claro, ¿cuánto hubiese ahorrado, no? Al igual que estudiamos lengua, matemáticas, inglés, sociales, deberíamos poder tener la oportunidad de adquirir herramientas, habilidades, competencias que nos permitan después desarrollarnos en nuestra vida. Claro, es decir, que aprendamos, al igual que estas asignaturas troncales obligatorias por la LOMLOE, que aprendamos a hablar en público de forma interdisciplinar, que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que aprendamos a impulsar nuestra autoestima, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y que aprendamos los ámbitos de emprendimiento relacionados con educación financiera, con marketing, con desarrollo de tu identidad visual corporativa, de tu página web, de tus clientes, que es el mercado. Toda esa parte que al final lo vas a poder utilizar. Ya me dirás tú si no es una habilidad clave el aprender a hablar en público. O la educación financiera, por poner 2 titulares, ¿no? No, y además, Pedro, que yo creo que hacéis una labor, impresionante, pero además creo que estáis en un timing perfecto, porque la inteligencia artificial yo creo que va, obviamente, pues a reventar va a implantarse en todo el mundo y al final las relaciones sociales, estas soft skills de las que hablas van a ser más importantes, porque bueno, tú podrás hacer un montón de cosas con la inteligencia artificial, un montón, pero al final vamos a seguir siendo seres sociales, con lo cual hablar en público, relacionarte, lo que tú dices, el control financiero, sí, a lo mejor puedes tener un agente que te lo lleve, pero el tú a tú de la persona, lo que tú dices, esto es meridiano, esto va a ser tú igualmente, ¿no? Sí, y si no lo tienes, pues yo creo que es un hándicap negativo muy importante. De hecho, siempre decimos que desde Genius
enseñamos, formamos, acompañamos a los centros educativos en todo aquello que la IA no te da. Claro, en este caso, la IA no te da pensamiento crítico. Muy buen tema de venta, además. No te da creatividad, no te da este tipo de habilidades o de aspectos claves en tu desarrollo personal, profesional, a futuro, que la IA sí da unas cosas, pero no puede dar otras. Claro, la IA puede pensar críticamente la IA, pero no tú. Está pensando la IA, no tú. Si tú eres un zoquete, no has entrenado tal, la IA sí lo puede hacer, pero tú no. Entonces ahí ya hay un problema de base. Eso es. Pues en ese punto estamos, en potenciar, acompañar a los centros educativos en todo aquello que la IA no da, con la base de emprendimiento y de habilidades sociales. Te iba a preguntar, y vamos a ir por el tema de, claro, habéis llegado a más de 15.000 niños, que es una barbaridad, 300 centros, estáis en toda España, bueno, en muchas zonas de España, ¿no? En muchas zonas, todavía en toda España no. Eso es, empezó el proyecto en Asturias y después ha ido creciendo rápidamente a Castilla y León y a Madrid, y también se está trabajando ahora mismo en Aragón, Baleares y en La Rioja. Y empezaremos en Andalucía se ha trabajado también algunos proyectos muy chulos, muy bonitos. Y empezaremos prontito posiblemente en Extremadura y puede que en Canarias. O sea, te falta Galicia. Falta Galicia, y mira que lo tenemos al lado, ¿eh? Hay que hablar con Emilio Froján, que está muy metido en tema ahí. Hay que hablar con el amigo Emilio. Así es. Te iba a preguntar, ¿cómo imaginas, la típica pregunta, ¿no? Pero ¿cómo imaginas a Genius en 5 años o en 20? O sea, tú al final eres líder visionario. Hay un tema que estábamos hablando antes, el tema de abrir camino, ¿no? Al final estás abriendo camino. Entonces, al final la educación, pues hay mucha burocracia, no deja de ser un mastodonte enorme, ¿no? Muy difícil de... Vosotros lo estáis consiguiendo, obviamente pues es un trabajo que a veces no se ve o que cuesta mucho ver pero luego seguro que si vas hablando ¿no? Esas semillas que has sembrado, pues la gente dice, hostia, pues el impacto es bestial, ¿no? Es un poco como la película de Qué bello es vivir, que es una de mis películas preferidas, que es El hombre, no sé si la sitúas, es de 1947. No la conozco. Te la recomiendo porque yo creo que te va a encantar, bueno, la recomendamos aquí en el podcast, pero básicamente el símil es un hombre que ha hecho acciones buenas toda su vida y al final de su vida, en una catástrofe, pues dice, ojalá no hubiera nacido. Entonces el ángel le escucha y le dice, perfecto, pues te voy a conceder el deseo. Y entonces le concede el deseo y entonces es capaz de ver, ya no estando, dice, pues como que te concedo el deseo, no has nacido. Y entonces ve todo lo que ha pasado en su pueblo sin él. Entonces ve que el pueblo está destrozado, ve gente que él le había salvado la vida, pues se había muerto, ve un montón de cosas de las acciones buenas que ha tenido su vida, ¿sabes? Entonces es como un tema de guay. Sí, no, pues me la apunto, que me gusta el símil, ¿no? De hecho, al final creo que realmente estamos aquí para poder mejorar lo que hay y con nuestro esfuerzo, nuestro cariño, nuestra dedicación, poder tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Más allá de a qué nos dediquemos, creo que no hay nada más bonito que nos podamos llevar cuando seamos mayores y estemos ya en las últimas etapas de nuestra vida que mirar para atrás y decir, joder, dejo un mundo mejor del que me encontré. O he ayudado a mucha gente en el camino y le he ayudado a ser más feliz de lo que era. O hay gente que he logrado que crezca o que evolucione o que no sufra por mi ayuda, colaboración o porque le he echado una mano. Y creo que quedarnos con eso, ya sea con lo que hagamos, en este caso por nuestra parte, pues a través de la educación, de ayudar a que los niños y las niñas en este caso puedan ser los líderes de su propio camino de vida, ayudarles a que creen su propio camino personal y profesional, ayudarles a que tengan una mentalidad de crecimiento, de puedo lograr todo lo que me proponga si me esfuerzo, si me formo y si me lo propongo, que al final hay que formarse y querer poder llevarlo a cabo, pero creo que mirar para atrás y haber causado ese impacto y ayudado a la gente en su vida es lo más bonito que podemos llevarnos o que podemos dejar aquí, más allá de éxitos o de egos, ¿no? Que creo que realmente debiéramos apartarlos para actuar más desde el ser, desde la esencia, que desde el parecer y desde el ego. Una pregunta que no la he hecho yo creo que nunca en el podcast, pero una vez en una comida con un amigo que es muy cercano, y es así muy reflexivo, él me preguntó, dijo una dinámica, dijo, hoy vamos a comer esto, pero vamos a hacer una dinámica, y dijo, ¿cómo os gustaría que cuando en vuestra tumba de muerte, además él me gusta porque enfoca la muerte desde un punto de vista como muy sin tabú, ¿no? Decía, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Si tuvieran que poner algo en la lápida, ¿qué te gustaría que pusieran, no? Entonces te la lanzo, me recuerdo, traigo eso de Fran, entonces te la lanzo ahí, pues ¿no? Mira, estas preguntas se avisan antes, Tomás, estas preguntas, que hasta aquí pero ¿qué te gustaría que pusiera, no? Pero mira, me gustaría que lanzara un mensaje en la línea de lo que acabamos de transmitir, de que mi paso por el mundo ha servido para hacer más feliz al entorno con el que he convivido.
No sé la frase literalmente que debiera de poner para transmitir este mensaje, Pero es esto, ¿no? pero sí desde luego que transmitiera un mensaje de he ayudado a hacer una vida o tener una vida mejor a la gente con la que me he desarrollado, convivido o con la que he crecido, ¿no? Y creo que sería la frase más bonita que se podría dejar, más allá de lo que ponga literalmente, pero un mensaje de amor, de cariño y de ayuda a los demás. Me parece, sabes que voy muy alineado con ese mensaje. Para la próxima me traeré la frase ya preparada que transmita esto, de verdad. No, ya tenemos que ir cerrando, que nos quedan 3 minutitos, que sé que tienes además un montón de cosas, pero para cerrar, ¿no? Así como cierre inspirador, ¿qué consejo le darías a un padre, a una madre, docente, niño, que quiera que su hijo o alumno, bueno, en este caso niño no, docente, madre, padre, que quiera que su hijo o alumno tenga una mentalidad emprendedora, ¿no? Además de que, por supuesto, pues que tenga la oportunidad de poder estar en Genius, pero ¿cuál sería tu consejo maestro? Que le escuche. Que abramos nuestra mente a que lo establecido puede o no ser lo correcto para nuestro hijo o nuestra hija. Que el ABC de las profesiones pueden ser el ABC que encajen o no en el cómo es tu hijo. Que los deportes o hobbies ABC que hace todo el mundo puede ser o no lo que le encaje, lo que le motive, lo que le guste a tu hijo. Con lo cual, escuchemos a los niños, quitémonos tabús, abramos la mente, abramos la vista, escuchemos, es decir, es cuestión de abrir los ojos, abrir los oídos y abrir la mente con nuestros hijos. Y que no pensemos que tiene que ser, no tiene que ser nada, que sea lo que quiera ser. Porque al final cuando somos lo que queremos ser, seguramente por un lado seamos más felices y por otro lado seguramente lo hagamos mejor. Con lo cual dejemos a las personas, a los niños, pero a las personas que sean lo que quieran ser. Porque lo que hoy parece que es lo correcto, en 5 años cambia el mundo y esa visión con esa información que teníamos en ese momento resulta que ya no es lo correcto. Donde hoy hay mucho trabajo, en 5 años quizás no haya mucho trabajo. Pero si donde hoy pones el corazón y tú quieres ser eso porque es lo que te mueve, es lo que te implica, es lo que te motiva, es lo que te hace levantarte un lunes igual de motivado e ilusionado que un jueves y que un sábado, eso no va a cambiar en 5 años. Igual tú sí evolucionas y puede cambiar tu visión de la vida, pero lo que te mueve, lo que te motiva, lo que te inspira, tu propósito, es la energía que nos mueve en la vida. Con lo cual, escuchemos y dejemos a las personas y a los niños en este caso ser lo que quieran ser. Yo creo que no hay nada más que decir, tío. Es un cierre absolutamente increíble y conecto 100% con él, o sea que nada. Chicos, hasta aquí este podcast, este episodio. Podéis seguir a Pedro Carrillo, bueno, vamos a dejar sus redes sociales abajo, vamos a dejar también las redes de Genius School para que podáis seguir todo lo que hacen, porque este proyecto obviamente pues va a conquistar España, no tenemos ninguna duda. Y bueno, pues darte las gracias por este espacio que ha sido, como te dije, mucho más íntimo. Y bueno, en fin, que ha sido la pera. A ti, Tomás, agradecido, y quiero dejar el mensaje final de busquemos la colaboración para impulsar la educación, busquemos la colaboración para causar un impacto social. Uno hablo de Genius, otro hablo de Impact Social Cup, ¿no? Sí. Busquemos cómo entre todos podemos ayudar a que las cosas crezcan mejor, en evolución, hacer personas más felices, hacer una sociedad más felices, y además esto va a ser también positivo para crecer no solo como personas, sino como profesionales y como sociedad. Así que a mí me tienes en tu barco. apoyemos 100%. A la Impact Social Cup, que estáis teniendo un propósito precioso, y creo que por eso tenéis todo el impacto, toda la ayuda y toda la colaboración de todas las personas que os queremos, que os valoramos y que apoyamos desde el corazón con lo que podemos. Así que Genius, Impact Social Cup, a muerte 100%, por ello. 100%, tío. Mil gracias. Gracias a ti, Tomás. Nada.